Muy bien, temas de salud a esta hora porque la alopecia universal es una enfermedad autoinmune. El organismo produce anticuerpos que impiden el crecimiento del folículo capilar. Los factores que desencadenan esta enfermedad aún se desconocen, pero podrían influir el estrés, las infecciones virales y la toma de algunos medicamentos. Maritza. Pues vamos justamente con un testimonio. Catalina Ortega sufre de esta enfermedad y está con nosotros desde Cúcuta porque está dispuesta a contar. Catalina, buenos días. ¿En qué momento de su vida comienza la alopecia y cómo fue enfrentarse a la caída del pelo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir mi historia. Bueno, realmente yo soy diagnosticada con alopecia universal hace alrededor de 2 años, justo después del nacimiento de mi hijo. Durante el posparto tuve una caída leve del pelo de mi cabeza y al pasar las semanas se hizo de manera más agresiva y perdiendo casi el 80% de mi pelo. Catalina, al principio fue solo el pelo en su cabeza, pero poco a poco fueron las cejas y las pestañas también, ¿cierto? Sí, efectivamente, durante los primeros 4 meses pierdo el pelo y después, alrededor de los 6 meses, ya pierdo las cejas y las pestañas. Hace unos días usted publicó una foto en sus redes sociales sin peluca donde dice, esta soy yo y tengo alopecia. ¿Qué fue lo que motivó hacer esta publicación? Bueno, lo que más me motivó fue el hecho de no seguirme escondiendo. Al contrario, no valía la pena seguirme escondiendo y quería salir así, quería mostrarme así, aceptarme así y demostrar y liberarme de todos esos miedos que nos produce el encajar en un concepto de belleza ideal en nuestra sociedad. Por otro lado, también estuve motivada por la invitación de una amiga a ser parte de una campaña en redes sociales para mostrar el cuerpo que somos. ¿Y cuál es su mensaje entonces para las mujeres y hombres que hoy batallan también contra esta enfermedad? Bueno, mi mensaje a todas estas personas que están pasando por lo mismo es que no están solas, que hablen del tema, que las entiendo porque sé la angustia que pueden estar pasando, pero que recuerden que no es una enfermedad que nos limita físicamente, sino es más mental y emocional. Y es allí cuando nosotros, con nuestra actitud, podemos darle un giro a esta situación. Aceptarnos y aceptar esta condición es lo más gratificante que puede pasar en este momento, porque de esa manera vamos a estar más tranquilos y vivir más felices. Pues también tenemos la voz de un experto, es Pedro Castro, dermatólogo. Doctor Castro, buenos días, gracias por madrugar aquí en Noticias RCN. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué diferencia esta enfermedad de la alopecia más frecuente y que afecta sobre todo a los hombres? La alopecia de los hombres o la calvicie masculina es una condición completamente distinta. Este tipo de alopecia es una condición en la que el organismo, las defensas del organismo rechazan el pelo y pueden llegar a rechazar absolutamente todo el pelo del cuerpo. Entonces, son dos condiciones muy, muy distintas. Es decir, en las mujeres es una enfermedad y en los hombres podría ser algo casi que como genético o hormonal. Así es, la alopecia masculina es genética, es hormonal y en este caso se presenta en hombres y mujeres y es autoinmune. Las propias defensas del cuerpo de los hombres o de las mujeres, la alopecia universal se presenta en hombres o en mujeres y atacan el propio cuerpo y en este prefieren los folículos pilosos y los tumban todos. ¿Y en qué momento es que se vuelve tan grave la enfermedad que una persona puede quedar sin un solo pelo en todo su cuerpo? Realmente son escalas. Esta alopecia nace muchas veces como la alopecia areata, que es la que llaman a veces en las peluquerías la alopecia por estrés. La alopecia por estrés son pequeños rodetes en el cuero cabelludo que se producen relacionados a episodios estresantes. Después esto se puede convertir ya como una enfermedad autoinmune con tendencias hereditarias a una alopecia total, que es solamente el pelo de la cabeza, y posteriormente una alopecia universal, que es la caída del pelo de absolutamente todo el cuerpo. ¿Y esto tiene una cura? En este momento se han intentado muchas cosas, se han intentado pulsos de medicamentos, se han intentado modificación del sistema inmune y se hacen tratamientos. La mayoría de los tratamientos son intentos porque realmente no se logra mejoría total.
Sin embargo, hay una revolución muy grande en este momento en este tipo de condiciones autoinmunes y en este tipo de condiciones que van con las defensas. Lo oyeron primero ustedes acá. Hay unos medicamentos producidos por manipulación de anticuerpos que están logrando mejorías importantísimas en pacientes con este tipo de condiciones. Esto todavía está en experimentación, muchos de los medicamentos están empezando a salir, ya tenemos control de muchas otras condiciones y vienen buenos momentos y un tiempo muy promisorio para las personas que sufren condiciones autoinmunes. Bueno, pues mientras tanto, entonces, la cura, digamos, es la aceptación, así como lo ha hecho Catalina. Queremos preguntarle también porque, digamos, que muchos cabellos o pelos en el cuerpo son la protección y son una barrera para infecciones, para virus. ¿Qué pasa cuando uno pierde todo este pelo en el cuerpo? El pelo es una protección y realmente la piel queda muy expuesta al sol, queda muy expuesta al ambiente, queda muy expuesta a las infecciones. Entonces, claro, perder el pelo realmente es un problema considerable. Afortunadamente, el pelo nos funcionaba y nos servía mucho más cuando vivíamos en un estado más salvaje. Hoy en día, una persona que carece completamente de pelo sí tiene que tener unas grandes precauciones, pero como decía Catalina en su hermoso mensaje, no tiene tanto problema si se cuida y se toma algunas precauciones especiales. Doctor Castro, usted nos decía que la principal razón por la que surge esta enfermedad es el estrés. Es decir, las personas que están expuestas a un intenso estrés, a intensas jornadas, pueden sufrir esta enfermedad y, digamos, si hacen algún tipo de terapias de relajación, ¿podrían evitarla? Realmente la alopecia universal es una condición autoinmune, básicamente se relaciona, digamos que es la hermana mayor, la hermana grande de la alopecia areata, que es la alopecia por estrés. El mecanismo es similar y las clasificamos parecido, pero la alopecia por estrés rara vez llega a producir una alopecia universal de este calibre. Mucho más importante que las personas que tienen alopecia areata o alopecias pequeñas por estrés no se estresen más pensando en que se les va a caer todo el pelo, porque ahí sí pueden agravar la situación. Bueno, pues al doctor Castro, muchísimas gracias por esta visión científica y a Catalina también.